Hay personas que parecen haber nacido para vivir en el filo de todo. En el filo de la fama, en el filo del peligro, en el filo de lo que el mundo admira y de lo que el mundo condena. Alfredo Adame fue una de esas personas. Un hombre que durante décadas ocupó los titulares de la prensa del espectáculo mexicano, que tuvo en sus manos lo que millones sueñan, que llegó a los lugares más altos que puede alcanzar un rostro en la televisión latina y que sin embargo terminó siendo recordado más por sus caídas que por sus vuelos. Pero hay algo que quizás no sabes sobre él. Algo que va más allá de los videos virales, de las peleas callejeras, de las declaraciones incendiarias. Hay una historia más profunda, más humana, más compleja, que muy pocos se han detenido a contar. Y esa historia empieza mucho antes de que las cámaras lo vieran pelear en una esquina de la Ciudad de México. Alfredo Adame nació el 9 de febrero de 1961 en la Ciudad de México. Creció en un entorno de clase media, con una infancia que, según quienes lo conocieron de cerca, fue bastante común para la época, sin grandes lujos, pero tampoco sin grandes carencias. Desde joven mostró una presencia física notable, una seguridad en sí mismo que llamaba la atención y una capacidad para destacar en los espacios que habitaba. Estudió actuación y se formó con disciplina. No llegó a la televisión por casualidad. Llegó porque trabajó para eso. Porque hubo un momento en su vida en que decidió que quería ser alguien y que ese alguien iba a aparecer en una pantalla. Y lo logró. Pero antes de contarte cómo lo logró, necesito que te quedes porque en los próximos minutos voy a contarte algo que circula entre personas que lo conocieron, algo que nunca se confirmó oficialmente, pero que según algunos rumores explicaría muchas de las decisiones más extrañas de su vida, algo que quizás cambie la forma en que lo ves. Sus primeros pasos en la industria del entretenimiento mexicano fueron los de alguien que entendía perfectamente cómo funcionaba el juego. Aprendió a moverse, a sonreír en el momento correcto, a proyectar esa energía masculina que la televisión mexicana de los años 80 y 90 comía con apetito voraz. No tardó en conseguir papeles en telenovelas, no tardó en convertirse en un rostro familiar. Y cuando Televisa lo puso frente a las cámaras con fuerza, Alfredo Adame se convirtió en algo que muy pocos logran ser en ese mundo tan competitivo y tan cruel. Un galán de verdad, del tipo que hace que las mujeres cambien de canal para quedarse viendo la novela, del tipo que los hombres ven con una mezcla de admiración y envidia. Protagonizó telenovelas que marcaron a toda una generación. Actuó junto a actrices que eran leyendas del melodrama latinoamericano. Su nombre era conocido en México, en Colombia, en Venezuela, en Argentina. Era de esos actores que no necesitaban presentación porque su cara ya lo decía todo. Y entonces llegó algo que muy pocos actores de telenovela consiguen cruzar: la conducción. Alfredo Adame se convirtió también en presentador de televisión, y eso amplió su presencia de una forma que no todos logran. Conducir un programa en México en los tiempos de mayor hegemonía de las grandes televisoras era tener un poder real. Era llegar a los hogares no como un personaje ficticio, sino como tú mismo, con tu nombre, con tu cara, con tu voz. Era ser el anfitrión de la sala de millones de familias mexicanas cada semana. Y él lo fue. En la cumbre de su carrera, Alfredo Adame era exactamente lo que el sistema de entretenimiento necesitaba: apuesto, seguro, con carisma, con una presencia que llenaba la pantalla. Tenía contratos importantes, tenía reconocimiento, tenía una vida que desde fuera parecía la materialización de un sueño. Pero como suele pasar con las vidas que brillan demasiado, algo debajo de esa superficie empezaba a moverse. Porque hay algo que muy poca gente sabe sobre los años de mayor éxito de Alfredo Adame.
Algo que según personas cercanas a su círculo en aquella época nunca salió a la luz de forma oficial, pero que se susurra entre quienes vivieron ese mundo por dentro. Y es que la presión que soportaba no era solo la presión del trabajo, era otro tipo de presión. Una que tiene que ver con lo que un hombre como él tenía que sostener para seguir siendo lo que el público esperaba que fuera. Más adelante en este video te lo voy a explicar con detalle. Hacia finales de los años 90 y principios de los 2000, la vida personal de Alfredo Adame empezó a volverse parte del espectáculo de una manera que él quizás no había calculado. Su matrimonio con la actriz y presentadora Diana Golden se convirtió en uno de los temas más comentados de la farándula mexicana. Juntos formaban una de esas parejas que el público sigue con la misma mezcla de fascinación y morbo con que se sigue una telenovela. Él, el galán. Ella, la figura exitosa e independiente. Parecían complementarse. Pero las apariencias en ese mundo tienen una vida útil muy corta. La relación entre ambos fue intensa desde sus comienzos. Tuvieron 3 hijos juntos. Y durante un tiempo funcionaron como ese matrimonio que en las entrevistas sonreía para las revistas y que en los eventos públicos proyectaba estabilidad. Pero con el tiempo las grietas se hicieron visibles, y cuando esa relación empezó a desmoronarse, no lo hizo en silencio. Lo hizo de la manera más pública posible, en declaraciones, en entrevistas, en programas de televisión, en redes sociales cuando éstas llegaron, en un espectáculo de acusaciones mutuas que durante años alimentó a una prensa del corazón hambrienta de drama. Los detalles de su separación y posterior divorcio llenaron páginas y páginas de revistas de espectáculos. Cada declaración de uno provocaba una declaración del otro. Cada acusación generaba una respuesta. Y en ese ciclo interminable de ataques y réplicas, la imagen de Alfredo Adame fue transformándose. El galán de las telenovelas empezaba a parecer otra cosa, algo más complicado, más contradictorio, más difícil de ubicar en la categoría simple del héroe de pantalla. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente interesante, porque lo que vino después de esa separación revela algo sobre la naturaleza humana que va mucho más allá del chisme. Revela lo que le pasa a un hombre que construyó su identidad sobre la imagen, cuando esa imagen empieza a resquebrajarse, según rumores que nunca fueron confirmados, pero que circularon con fuerza en ciertos círculos del medio artístico mexicano. La ruptura con Diana Golden no fue solo el fin de un matrimonio. Fue el inicio de un proceso interno en Alfredo Adame que algunos describen como una crisis de identidad profunda. Una en la que él mismo, según estas versiones no verificadas, no sabía muy bien quién era cuando las cámaras se apagaban. Quédate porque esto se conecta con algo que sucedió años después y que muchos interpretaron de una forma, pero que algunos que lo conocían interpretaban de una forma completamente diferente. En los años que siguieron a su separación, Alfredo Adame siguió trabajando, siguió apareciendo en televisión, siguió siendo un nombre conocido, pero algo había cambiado en la textura de su presencia pública. Donde antes había un galán controlado y calculador, empezaba a aparecer algo más volátil, más explosivo, menos predecible. Las declaraciones polémicas se volvieron más frecuentes. Los conflictos con otros personajes del medio empezaron a multiplicarse. Y el tono de esos conflictos era diferente al de las disputas habituales entre famosos. Había en ellos una intensidad, una carga emocional, una necesidad de tener razón y de demostrarla, que iba más allá de lo que normalmente se ve en ese tipo de fricciones. Alfredo Adame comenzó a involucrarse en disputas con una cantidad sorprendente de personas, con colegas del medio, con periodistas, con presentadores.
con figuras públicas de distintos ámbitos. Cada nueva disputa generaba cobertura mediática. Cada cobertura mediática lo mantenía en la conversación pública. Y así se fue construyendo, casi sin que nadie lo planeara de forma consciente, una nueva versión de Alfredo Adame. Ya no era principalmente el galán de telenovelas, era el personaje polémico, el que siempre estaba en el ojo del huracán, el que decía lo que nadie más se atrevía a decir o lo que nadie más quería escuchar, dependiendo desde qué lado se mirara. Y entonces ocurrió algo que lo catapultó a un tipo de viralidad que las nuevas generaciones reconocen inmediatamente, aunque nunca hayan visto una de sus telenovelas. Las peleas físicas, los enfrentamientos callejeros, los videos que circularon en redes sociales mostrándolo en situaciones que nadie hubiera imaginado para alguien con su trayectoria. Y aquí es donde la historia se vuelve más oscura, más compleja y más reveladora de algo que muchos prefieren no ver. El más conocido de estos incidentes ocurrió en una zona de la Ciudad de México y fue captado en video. Las imágenes mostraban a Alfredo Adame involucrado en una pelea con civiles, en una situación que se veía caótica, confusa y que generó todo tipo de reacciones. Burlas masivas en redes sociales, memes, comentarios crueles. La clase de atención que destruye reputaciones y que convierte a las personas en objetos de entretenimiento para la masa digital. Pero hay algo en esas imágenes que pocas personas se detuvieron a analizar con calma. Hay algo detrás de ese momento que, según versiones que nunca fueron oficialmente confirmadas, tiene una explicación que va mucho más allá de la simple agresividad o la pérdida de control. Según rumores que circularon en ciertos medios y entre personas que aseguraban conocer el contexto real del incidente, lo que se veía en ese video no era simplemente un hombre peleando en la calle. Era el resultado de un conjunto de circunstancias personales, de presiones acumuladas, de algo que estaba pasando en la vida de Alfredo Adame que el público no conocía y que quizás nunca va a conocer en su totalidad. No se puede afirmar que estas versiones sean verdaderas, pero tampoco se puede ignorar que existen y que quienes las cuentan lo hacen con una convicción que resulta difícil de desestimar, sin más. Hay personas que estuvieron cerca de él en esa época que sugieren, sin entrar en detalles que nunca quisieron precisar públicamente, que Alfredo Adame estaba lidiando con algo que lo desbordaba. Algo que en sus propias palabras no era visible desde afuera, pero que por dentro lo estaba consumiendo. ¿Qué era exactamente ese algo? Es una de las preguntas que quedan abiertas en esta historia. Y es una pregunta que importa, porque cambia completamente la forma en que se leen sus acciones. Porque si lo que veíamos en esos videos era solo un hombre violento y sin control, la historia es una. Pero si lo que veíamos era un hombre al límite de algo que no podía manejar solo, la historia es completamente diferente. Y la segunda posibilidad, aunque nunca haya sido confirmada, merece al menos ser considerada. En paralelo a todos estos eventos públicos, Alfredo Adame hizo algo que sorprendió a muchos. Se postuló como candidato político. Quiso dar el salto de la televisión a la política, ese salto que en México han intentado varios famosos con resultados muy variados. Su candidatura generó reacciones de todo tipo. Algunos lo tomaron en serio, muchos lo tomaron como una extensión de la imagen polémica que ya había construido, y el resultado electoral no fue el que él esperaba. Fue otra de esas derrotas públicas que se acumulaban en su haber, otra instancia en que la distancia entre lo que aspiraba a ser y lo que el mundo le devolvía era brutal y visible para todos. Y en esa distancia, en ese espacio entre la aspiración y la realidad, está quizás la clave de todo. Alfredo Adame quería ser tomado en serio,
Quería ser visto como algo más que un galán de telenovela o un personaje de escándalo. Quería tener relevancia de un tipo diferente al que la televisión del espectáculo le ofrecía. Y cada vez que intentaba alcanzar esa otra relevancia, algo salía mal. O él mismo hacía algo que lo volvía a colocar en el lugar que más parecía querer abandonar. Hay un patrón en su vida que los psicólogos que analizan perfiles públicos encontrarían fascinante. Un patrón en el que el éxito y la autosabotaje parecen moverse en paralelo, casi como si una parte de él no pudiera tolerar la estabilidad demasiado tiempo, como si necesitara el conflicto para sentir que existía, o como si el conflicto fuera la única forma que conocía de procesar cosas que de otra manera no sabía cómo manejar. Esto, por supuesto, es una interpretación, no una afirmación, pero es una interpretación que surge de observar los patrones de su comportamiento a lo largo de décadas, y que algunas personas cercanas a él, según versiones no verificadas, compartirían. Sus relaciones sentimentales, después de Diana Golden, también fueron fuente de atención mediática constante. Alfredo Adame fue vinculado con distintas mujeres a lo largo de los años, y cada nueva relación o ruptura tenía su cuota de drama público. Había en él una incapacidad aparente para mantener la vida privada fuera del escrutinio público, o quizás una incapacidad para querer hacerlo, como si el espectáculo fuera el único idioma en que sabía comunicarse con el mundo. En sus entrevistas de esa etapa, cuando se lo veía hablar sobre su vida, sobre sus exparejas, sobre sus conflictos, había algo en su mirada que resultaba difícil de ignorar. Algo que iba más allá de la bravuconería habitual del personaje que construyó. Había momentos, breves, casi imperceptibles, en que parecía asomar algo más vulnerable, algo que no encajaba con la armadura que llevaba puesta en público. Y esos momentos son quizás los más honestos de toda su historia pública, los que más se acercan a algo verdadero. Porque la pregunta que nadie se hace cuando se ríe de un meme de Alfredo Adame es: ¿qué le pasó a este hombre de verdad? No en el sentido del chisme, en el sentido humano. ¿Qué vivió? ¿Qué cargó? ¿Qué perdió que nunca pudo recuperar? Y sobre todo, ¿qué parte de lo que vemos en público tiene una explicación que nunca salió a la luz? Hay un rumor que circuló durante años entre personas del medio artístico mexicano y que nunca fue confirmado por ninguna fuente oficial. Un rumor que tiene que ver con algo que supuestamente ocurrió en los años de mayor esplendor de su carrera, algo que según quienes lo cuentan marcó a Alfredo Adame de una manera que él nunca procesó completamente y que habría dejado en él una herida que con el tiempo se manifestó de formas que el público interpretó como agresividad, pero que en realidad, según esta versión no verificada, era otra cosa. No voy a afirmar que este rumor sea verdad, pero sí voy a decirte que las personas que lo cuentan y que aseguran haberlo escuchado de fuentes cercanas a él, lo hacen con una seriedad que llama la atención. Según esta versión que circula, pero que nunca ha sido confirmada, hubo una situación en la industria televisiva mexicana, en los años en que Alfredo Adame era uno de sus rostros más reconocidos, que lo puso en una posición de enorme vulnerabilidad. Una situación que, según quienes la cuentan, involucra dinámicas de poder propias de esa industria, dinámicas que quienes han trabajado dentro de ella conocen bien, aunque nunca hablen de ellas en público. Una situación que, si fuera cierta, explicaría muchas cosas, muchas de las decisiones que tomó, muchas de las reacciones que tuvo, muchos de los patrones que se repiten a lo largo de su historia. Pero hay que ser cuidadosos aquí, muy cuidadosos. Porque hablar de rumores no verificados sobre la vida de una persona real es una responsabilidad que no puede tomar a la ligera. Lo que sí se puede decir con certeza es esto:
La vida de Alfredo Adame fue mucho más compleja de lo que los memes sugieren. Fue mucho más dolorosa de lo que la superficie de su imagen pública dejaba ver. Y fue, sobre todo, una vida humana, con todo lo que eso implica. Sus hijos, los que tuvo con Diana Golden, también se convirtieron en parte del drama público de su vida. Las disputas sobre la crianza, las declaraciones cruzadas, los momentos en que los conflictos familiares salían a los medios, todo eso forma parte de un cuadro que, visto en su conjunto, habla de un hombre que luchaba constantemente con algo que no lograba resolver, algo que se manifestaba en todas sus relaciones significativas, de una manera que el tiempo no parecía mejorar, sino profundizar. Y aquí entra uno de los aspectos menos comentados de su historia, el aspecto de la salud, porque hay indicios, declaraciones propias de él en entrevistas, comentarios de personas cercanas, según versiones no verificadas, que sugieren que Alfredo Adame lidió a lo largo de los años con distintos aspectos de su bienestar físico y emocional que nunca fueron completamente transparentes para el público. No se puede afirmar nada concreto al respecto porque no hay información verificada, pero el patrón de comportamiento que fue exhibiendo a lo largo del tiempo, la intensidad de sus reacciones, la aparente dificultad para manejar ciertas situaciones con la templanza que su propia experiencia y edad deberían haberle dado, lleva a algunos a preguntarse si había algo más en juego de lo que era visible. Los últimos años de Alfredo Adame en el centro mediático fueron, en muchos sentidos, los más duros de ver, no porque él lo reconociera así, sino porque el contraste entre lo que había sido y lo que la narrativa pública construyó alrededor de él era tan grande que resultaba casi doloroso si se miraba con algo de empatía. El galán de las telenovelas, convertido en el protagonista de videos virales ridiculizados en todo el mundo de habla hispana. El presentador de televisión, convertido en el sujeto de los chistes de las nuevas generaciones que no lo conocían en su contexto original. Pero hay algo curioso en todo esto, y es que Alfredo Adame, a diferencia de lo que se podría esperar, nunca desapareció, nunca se retiró en silencio, nunca optó por la discreción que muchos en su posición habrían elegido. Siguió apareciendo, siguió dando entrevistas, siguió generando declaraciones, siguió siendo, de una manera extraña y difícil de definir, presente. Y eso dice algo sobre él que quizás no se ha valorado suficientemente. Hay en esa persistencia, en esa negativa a retirarse aunque el escenario fuera cada vez más hostil, algo que podría interpretarse como obstinación, como falta de conciencia, como ego desmedido, pero también podría interpretarse como algo diferente, como una forma de resistencia, como la única manera que él conocía de seguir existiendo en el mundo que le había dado su identidad. Porque ¿qué es un galán de telenovelas cuando las cámaras ya no lo convocan para ese papel? ¿Qué es un presentador de televisión cuando el medio en que construyó su mundo ya no lo necesita de la misma manera? ¿Qué queda cuando se va la pantalla? Para algunas personas esa pregunta tiene respuesta. Construyeron una vida más allá del reflector. Desarrollaron otras facetas, otros intereses, otras fuentes de identidad. Pero para otros, y hay razones para pensar que Alfredo Adame pudo haber sido uno de ellos, la pregunta se queda sin respuesta, y el vacío que deja esa pregunta sin respuesta se llena con lo que sea, con polémicas, con conflictos, con declaraciones que generan atención, con lo que sea que mantenga encendida, aunque sea una pequeña luz de presencia, y entonces llegamos a algo que, según algunos que aseguran conocer la historia interna de los últimos años de Alfredo Adame en el ojo mediático, es la pieza que faltaba en el rompecabezas. Algo que, según estas versiones no verificadas,
Explica por qué un hombre con su experiencia, con su historia, con su inteligencia demostrada en décadas de industria, siguió tomando decisiones que desde fuera parecían autodestructivas. No voy a afirmarlo como un hecho, pero voy a contártelo porque es parte de la conversación que existe alrededor de su figura, y porque ignorarla sería contar solo la mitad de la historia. Según versiones que circularon en ciertos círculos y que nunca fueron oficialmente confirmadas, habría en la trayectoria de Alfredo Adame una influencia externa, una serie de relaciones o situaciones específicas que lo habrían empujado en ciertas direcciones en momentos clave de su vida. Relaciones o situaciones que desde afuera eran invisibles, pero que desde adentro habrían tenido un peso determinante. No hay manera de verificar esto. No hay fuentes oficiales que lo sustenten. Pero tampoco hay manera de descartarlo completamente cuando se observa el patrón de su historia con suficiente distancia y sin el filtro del chisme fácil. Lo que sí es verificable, lo que está en el registro público con toda claridad, es que Alfredo Adame fue una figura que México consumió con avidez en sus distintas etapas. Lo consumió como galán, lo consumió como presentador, lo consumió como escándalo, lo consumió como meme. Y en cada una de esas etapas de consumo, la pregunta de quién era realmente la persona detrás del producto que se consumía quedó sin respuesta. Como quedan sin respuesta tantas preguntas sobre tantas figuras públicas que el mundo convierte en entretenimiento antes de permitirles ser humanas. Hay una entrevista, de las últimas que concedió en el periodo más turbulento de su vida mediática, en la que Alfredo Adame dijo algo que pasó relativamente desapercibido entre el ruido de las polémicas que lo rodeaban. Dijo, con una calma que contrastaba con la imagen que el público tenía de él, que había vivido cosas que la gente no conocía, que había pagado precios que la gente no veía, y que si el mundo supiera la historia completa, quizás lo entendería de otra manera. No precisó qué historia completa, no entró en detalles, y la entrevistadora siguió con otra pregunta y el momento pasó. Pero ese momento existe. Está ahí en algún archivo de video. Y dice algo. No sabemos qué historia completa quería contar. No sabemos qué precios estaba diciendo haber pagado. Y quizás nunca lo sepamos con certeza. Pero esa declaración, esa ventana brevísima que abrió antes de cerrarla de nuevo, es quizás la más honesta a todas las cosas que dijo en público a lo largo de una vida de declaraciones. Porque hay una versión de Alfredo Adame que no es la del galán victorioso, y tampoco es la del personaje ridículo de los memes. Es la de un hombre que llegó muy alto, que sintió que algo debajo de sus pies empezaba a moverse, que no supo o no pudo, o no le dejaron encontrar la forma de estabilizarse, y que siguió parado en ese suelo inestable durante años, ante la mirada de millones que lo observaban sin entenderlo del todo. Sin querer entenderlo, quizás. La industria del entretenimiento mexicano es particularmente feroz en este sentido. Construye figuras con una velocidad pasmosa y las destruye con la misma velocidad cuando ya no necesita de ellas. Y cuando la figura que construyó empieza a mostrar fisuras, la industria no detiene el proceso. Lo acelera. Porque las fisuras también son contenido. El escándalo también tiene rating. La caída también vende. Y en ese sistema, la persona dentro de la figura pública queda atrapada en una dinámica que es muy difícil de romper desde adentro. ¿Intentó Alfredo Adame romperla? Hay momentos en su historia que sugieren que sí. Momentos en que pareció querer salir del ciclo, reinventarse, construir algo diferente. La candidatura política puede ser interpretada en ese sentido, más allá de sus resultados. Hubo también periodos en que parecía querer alejarse del escándalo fácil,
dar entrevistas de otro tipo, hablar de proyectos con más sustancia. Pero algo siempre parecía tirar de él de vuelta hacia el territorio conocido del conflicto y la polémica. Y si eso era una elección, una compulsión o el resultado de fuerzas externas que nunca fueron visibles para el público, es algo que no se puede afirmar con certeza. Lo que queda de todo esto es una figura compleja. Una figura que merece ser mirada con más cuidado del que generalmente se le dedica. No para defenderlo de sus acciones, que en muchos casos fueron cuando menos cuestionables, sino para entender que detrás de cualquier figura pública hay una historia que el espectáculo no cuenta completa. Hay decisiones que tienen contextos que el público no conoce. Hay heridas que no son visibles en los videos virales, pero que están ahí, determinando comportamientos que desde fuera solo parecen irracionales o violentos o absurdos. Y hay rumores. Siempre hay rumores. Rumores que a veces son solo eso, especulaciones sin base, pero que a veces, solo a veces, son la punta de algo real que nunca llegó a superficie. Y la diferencia entre esos dos tipos de rumores es precisamente lo que nadie puede saber con certeza desde fuera, lo que solo podría saber la persona que los protagonizó. Y esa persona, Alfredo Adame, nunca lo contó todo. Quizás no pudo, quizás no quiso, quizás simplemente no encontró la manera. La historia de Alfredo Adame es en muchos sentidos la historia de una promesa. La promesa que hace la fama de que si llegas ahí arriba, si logras lo que millones sueñan, si tu cara está en las pantallas de todo un continente, entonces algo fundamental en ti quedará resuelto. Algo que buscabas quedará encontrado. Algo que necesitabas quedará satisfecho. Y la realidad brutal que la historia de tantas figuras públicas confirma una y otra vez es que esa promesa es mentira, que la fama no resuelve nada de lo que realmente importa, que puede de hecho complicar todo aquello que ya era complicado y que sin las cámaras encima podría haberse manejado de otra manera. ¿Fue feliz Alfredo Adame? ¿Encontró en algún momento de su vida la estabilidad, la paz, la sensación de que las cosas estaban bien? No lo sabemos. Nadie lo sabe en realidad, excepto él. Y quizás ni él lo supo con claridad. Lo que sí sabemos es que existió, que tuvo una vida real, con una infancia, con sueños, con logros que en otro contexto serían admirables, con pérdidas que en cualquier vida serían dolorosas, que fue un hombre antes de ser un galán y siguió siendo un hombre cuando el galán ya no era lo que el mundo quería ver, y que entre el hombre y el personaje, entre la pantalla y la realidad, entre lo que mostró y lo que guardó, hay un espacio que nunca fue completamente iluminado. Ese espacio es el más interesante de toda su historia, y es también el más respetuoso reconocer que existe, que no todo se sabe, que no todo lo que parece es lo que es, y que la próxima vez que un video de alguien en crisis circule por las redes con carcajadas y memes, quizás valga la pena detenerse un segundo a pensar en qué historia completa no estamos viendo. Porque si algo deja la historia de Alfredo Adame, más allá del espectáculo, más allá de los enfrentamientos y las polémicas, más allá de los rumores que nunca se confirmaron y de los que quizás nunca se confirmarán, es esa pregunta incómoda, esa que preferiríamos no hacernos porque hacerla complica el entretenimiento fácil, esa que dice, ¿y si la historia que vimos no era la historia real? ¿Y si detrás de todo eso había algo que nunca supimos leer? No tengo la respuesta. Nadie la tiene con certeza, pero la pregunta merece quedarse en el aire, suspendida ahí, como tantas otras preguntas sobre tantas otras vidas que el espectáculo consume sin detenerse a entender. La historia de Alfredo Adame, con todo lo que se sabe, con todo lo que se rumora, con todo lo que quizás nunca sabremos, es el recordatorio de que detrás de cada nombre famoso
Hay una persona que vivió algo que la pantalla nunca contó completo. Y esa persona, al final, merece al menos eso, que alguien se pregunte por ella de verdad.